Las temblorosas piernas del pequeño Daniel no respondían. Él quería salir corriendo de su hogar. Realmente no tenía a dónde ir. Pero lo único que sabía era que no quería estar en el mismo lugar que su padre. Aquel hombre no tenía compasión de él, y éste acababa de ingresar a su habitación. Daniel se acurrucó en un rincón al sentir su furiosa mirada sobre él. El pequeño cerró los ojos para no seguir viéndolo, pues si no, él lo tomaría como un acto de rebeldía y las cosas irían mucho peor. El niño estaba acostumbrado a los malos tratos de ese hombre, por lo que sabía que debía permanecer inmóvil y aguantar lo que quisiera hacerle. Pero justo antes de que su padre arremetiera en contra de él, despertó. Las lágrimas cayeron por sus mejillas y su respiración se entrecortó. Las sábanas debajo de él se encontraban mojadas y su corazón latía rápidamente. Daniel se limpió las mejillas con sus manitos y trató de calmarse. Pronto escuchó los ronquidos de su padre desde la habitación contigua, avisándole que el hombre que protagonizaba sus sueños más terribles se encontraba profundamente dormido y que al menos por esa noche estaba a salvo. Lamentablemente, Daniel no podía dejar de soñar con lo que sucedió hace algunos días, cuando Esteban, su padre, llegó muy ebrio a casa. El hombre se llenó de ira y había descargado sus frustraciones con él, culpándolo por las acciones de su madre, quien había decidido separarse e irse de casa. El pequeño niño en esas situaciones pedía al cielo porque ella regresara a protegerlo, pero eso jamás sucedía. El padre de Daniel había ganado el juicio por su custodia, debido a que él tenía conocidos en la corte que lo ayudaron, alegando que su exmujer no podría responsabilizarse nunca de un niño económicamente. Y lo único que le permitieron a la madre de Daniel fue acceder a un cronograma en donde podría visitarlo una vez al mes. Los días en que Roxana asistía a ver a su hijo, su ex esposo siempre estaba presente, y el pequeño Daniel tenía prohibido mencionar una sola palabra sobre lo que sucedía detrás de las puertas de su hogar, por lo que la madre nunca se enteró de todo lo que su pequeño tenía que pasar día a día. Con el transcurso de los años, Daniel perdió la cuenta de las veces que Esteban visitó su habitación. Durante el día, su padre solía simular que no pasaba nada, aparentando ser perfecto ante las personas que los visitaban. Él era muy carismático, por lo que nunca sospecharon del horrible ser que realmente se escondía tras esa fachada. Todas esas vivencias en aquella casa, a manos de su progenitor, hicieron que la mente de Daniel comenzara a fracturarse poco a poco, pues lamentablemente después de los malos tratos, el hombre sacó su parte más oscura a relucir. Cuando Daniel estaba por cumplir 13 años, él era muy retraído, algo normal en muchachos de su edad, decían muchos, pero la realidad era otra. Él había aprendido a callar y ese era su escudo, pero su madre por fin pudo ver ciertas marcas, las cuales le parecieron muy extrañas, y al momento de preguntarle a su hijo qué le había sucedido, él no supo qué decirle, poniéndose muy nervioso, a tal punto de romper a llorar,
por lo que Roxana comenzó a sospechar que algo podría estar sucediéndole en casa. Roxana prestó más atención a las señales que su hijo presentaba y pronto ella tuvo las pruebas suficientes para acudir con los agentes del orden y exponer a su expareja, pero las autoridades necesitaban mucho más, por lo que el proceso duró demasiado. Cuando finalmente Roxana pudo presentar todo lo que los agentes del orden exigían, ellos procedieron a organizar una inspección en la casa de Esteban y encontraron algo verdaderamente aterrador, pues las condiciones en las que el pequeño Daniel vivía eran terribles. Además, al examinarlo encontraron indicios de lo que tenía que vivir día a día. Con todas esas pruebas, Esteban fue llevado tras las rejas y el pequeño Daniel pasó a manos de su madre. Ella se arrepentía por no haber estado protegiéndolo en sus primeros años de edad y trató de compensar el tiempo perdido, por lo que lo llevó a vivir a su hogar, en donde su meta era que su hijo sanara gracias a su amor. Pero lamentablemente, ella no entendía que Daniel necesitaba urgentemente atención psicológica, debido a que su mente se encontraba a punto de colapsar. Roxana para aquel punto había rehecho su vida, por lo que tenía una nueva pareja, Orlando, un hombre al que amaba, muy diferente a Esteban. Pero cuando Daniel llegó a su nuevo hogar, el pequeño se vio relegado por él y hasta sentía temor de tenerlo cerca, por todo lo que había pasado. Eso fue algo que Roxana no entendió y le impuso la presencia de su nueva pareja sin imaginar que todo eso desencadenaría muchos problemas mentales en él. Todo fue de mal en peor, ya que un año después, Roxana le dio a Daniel una hermanita, una pequeña que se ganó toda la atención de sus padres, dejando al pequeño de lado, sin imaginar que eso ocasionaría un daño muy grande en el pequeño. Daniel solía mirar a su pequeña hermana fijamente, y cuando nadie lo estaba observando, le hacía maldades en su contra para lograr hacerla llorar. Roxana jamás quiso aceptar que su hijo se encontraba muy mal de la cabeza, a pesar de que Orlando, su nuevo esposo, se lo había hecho ver en varias ocasiones. Ella estaba cegada por el amor de madre, pero el hombre no, y fue testigo de cómo en muchas ocasiones el pequeño hacía todo lo que estaba en sus manos para ver a su hermana llorar. Cuando Daniel llegó a la adolescencia, se volvió incontrolable y frecuentaba constantemente a unos malos amigos en la calle, quienes solían consumir sustancias de las cuales su madre no tenía conocimiento, debido a que él decía que de esa manera podía olvidar su pasado. Orlando siempre se mantuvo atento a cada una de las actitudes del jovencito, tratando de llamarle la atención y ponerle mano dura. Pero lamentablemente, Daniel se refugiaba en los brazos de su madre, quien desautorizaba a Orlando y justificaba constantemente a su hijo. Orlando, al darse cuenta que no podía corregir a Daniel, este no le quitó los ojos de encima, ya que la situación era inconcebible. Así también, no descuidaba a su hija, quien acababa de cumplir 6 años, pues en varias ocasiones presenció cómo el hijo de su esposa miraba a su pequeña, y el hombre sabía que el jovencito, producto de lo que vivió en su pasado, no se encontraba bien de la cabeza, y si su esposa se negaba a aceptar la verdad, él estaría siempre atento, ya que María Luisa, como la habían llamado,
Era muy risueña y no sabía diferenciar el bien del mal, por lo que ella no veía las intenciones que Daniel podía llegar a tener. Lamentablemente, ni siquiera la protección de su padre salvó a la pobre María Luisa del triste destino que la vida tenía para ella. Pues una noche, mientras todos se encontraban durmiendo, Daniel salió de su habitación a deambular por la casa como era costumbre, pasando por la puerta de su hermana. Pero de pronto, un terrible sentimiento se apoderó del joven. Él siempre la había envidiado, pues ella tenía todo lo que un día soñó: el amor de sus dos padres y una vida tranquila. Daniel se encontraba inestable emocionalmente, y los recuerdos de su pasado lo perseguían en cada momento, por lo que no podía conciliar el sueño. Pero en ese instante, una idea aterradora pasó por su mente, y nada podría detenerlo de hacerla realidad. Él haría que esa pequeña que lo tenía todo pasara por lo mismo que un día él tuvo que vivir. Daniel se encargó de ingresar de manera silenciosa a la habitación. Este se sentó junto a ella y la vio descansar, pero luego sonrió, una sonrisa que a cualquiera le hubiera generado un escalofrío. El muchacho se abalanzó sobre María Luisa, dejándola sin poder accionar, pero cuando él se encontraba logrando su cometido, no contó con que ella mordería su mano. María Luisa comenzó a gritar. Todo eso bastó para que su padre despertara inmediatamente, y pasos apresurados se escucharon por el pasillo. Daniel trató de disfrazar la escena, pero le fue imposible. Y desde la puerta de la habitación, un grito desesperado por parte de su madre se escuchó. Así también pudo observar la expresión de angustia de Orlando, quien corrió hacia su hija y la tomó entre sus brazos mientras señalaba al hijo de su mujer. María Luisa lloraba desesperada. Sus padres intentaron calmarla. Fue en ese momento que Daniel aprovechó para salir de la habitación inmediatamente. Él supo que debía huir del lugar y se atrevió a saltar por la ventana. En ese momento no tenía nada que perder. Su madre llamaría a las autoridades y él iría tras las rejas al igual que su padre, por lo que la mejor opción era escapar de allí. Y así fue. Roxana, la madre de Daniel, le pidió perdón a su marido por no haberle hecho caso a sus advertencias. Y con el dolor de su corazón, tomó la decisión de llamar a las autoridades y hacer conocimiento de lo que su propio hijo fue capaz, determinada a que Daniel pagara por sus acciones. Pero grande fue su sorpresa cuando las autoridades ingresaron a la habitación en donde Daniel se encontraba y no pudieron hallar a nadie. La ventana abierta les dijo a los agentes del orden que el joven había huido, por lo que desde ese momento los noticieros del país y cada uno de los periódicos mostraron el rostro de Daniel. Daniel desde ese instante comenzó a vivir huyendo, refugiándose en las calles y pasando desapercibido debido a su aspecto descuidado de un vagabundo, siempre al pendiente de que las personas no lo reconocieran. Él no estaba dispuesto a pasar toda una vida tras las rejas. 2 años transcurrieron de esa manera y Daniel logró salir de la ciudad en donde había crecido, trabajando en lo que pudiera y durmiendo en los parques. El aspecto del joven cambió demasiado. Se dejó la barba para ocultar el rostro que mostraban en los noticieros, aunque últimamente él tenía la seguridad de andar por la vida tranquilo.
ya que nadie se fijaba en un vagabundo. Daniel tocaba la puerta de las casas en busca de un trabajo. Él realizaba el servicio de jardinería a cambio de unas cuantas monedas, por lo que recorría las zonas en donde tenían hermosos jardines y solían dar muy buenas propinas. Un día, el muchacho llegó a la puerta de Margarita. Ella le abrió y éste le sonrió, dejándola impresionada con lo apuesto que era. Fue así como entablaron una conversación. Daniel se dio cuenta de que la joven sería muy fácil de manipular, por lo que se propuso ganarse su confianza y pocos días después logró convencerla de que le diera trabajo en su casa para que cuidara de su jardín una vez por semana. Margarita guardó el secreto y no le consultó a su madre. Ella solía acercarse a Daniel con la excusa de alcanzarle algo de beber, pero en ese momento aprovechaba para saber más sobre él y su vida. Daniel le contó muchas mentiras, diciéndole que sus padres lo habían echado de casa y que por eso ahora vivía en las calles, ofreciendo sus servicios como jardinero de hogar en hogar. Margarita cayó en sus mentiras muy rápido, así como en sus redes. Daniel se aprovechó del interés que ella le demostraba para conseguir ciertos beneficios, buscando introducirse en su vida cada vez más, para de esta manera muy pronto lograr ingresar a su hogar. La muchacha tenía un corazón muy noble y se compadecía por el pobre y apuesto joven quien pasaba las noches en la intemperie, por lo que una noche lo invitó a dormir a su hogar a escondidas de su madre. Con el paso del tiempo, Daniel usó a Margarita, quien le dio refugio y rompió las reglas de su hogar, debido a lo enamorada que se encontraba. Pero un día, la madre de la joven lo descubrió durmiendo en su sala y lo sacó a empujones de su hogar. Dándose cuenta de la desobediencia de su hija, quien le aseguró que todo aquello lo había hecho por amor. Doña María miró espantada a su hija. Ese muchacho era un vago y además tenía un aspecto que le generaba un extraño escalofrío. Su mirada era intimidante y este era un completo extraño para ellas. Pero la jovencita se puso intransigente y siguió viéndolo a pesar de las advertencias de su madre. Doña María lo único que quería era cuidar de su hija, pues tenía un extraño presentimiento cuando lo veía. Además, su rostro se le hacía conocido, pero ella no sabía de dónde. Pero algo en su interior le repetía una y otra vez que no debía ser nada bueno. Con el paso de los días, la madre pensó que Margarita se había olvidado de ese hombre, pero no. Ella lo encontró nuevamente comiendo en la mesa de su hogar y se formó una gran discusión, en donde su hija le informó que ya tenía 18 años y que se iba a vivir con él. Esa misma tarde, Margarita cerró la puerta de su casa por última vez y salió de la mano con aquel hombre. Doña María, al regresar del trabajo, encontró que todas las pertenencias de su hija ya no se encontraban. Espantada, la mujer acudió con las autoridades para poner acusaciones en contra de ese vagabundo. Pero los agentes del orden le informaron que no podían hacer absolutamente nada, ya que su hija había cumplido la mayoría de edad. La muchacha hizo caso omiso a las advertencias de su madre, pero pronto se daría cuenta del gran error que había cometido al huir con Daniel, pues las actitudes de éste comenzaron a transformarse y pronto ya no lo reconoció, pues constantemente la trataba de mala manera y se comportaba como si estuviera loco,
mostrando su verdadero rostro. Por todo eso, Margarita quiso regresar a casa, pero Daniel se lo impidió en cuanto lo supo, arremetiendo en su contra. La joven se arrepintió de no haberle hecho caso a su madre y sollozaba cada vez que se acordaba de sus palabras. Ahora nadie sabía en dónde se encontraba y el hombre que creía amar estaba cada vez más loco. Un día, Margarita aprovechó que él se encontraba distraído y logró dar con las llaves que tanto había querido ubicar durante esos días. Acto seguido se encargó de dejar a Daniel inconsciente para poder salir corriendo del lugar, pues esa era la única manera que tenía de poder huir. Margarita corrió tan lejos como pudo y luego pidió ayuda a las personas que se encontraban por los alrededores para poder comunicarse con las autoridades, quienes acudieron en su ayuda tan pronto como pudieron. Junto con los agentes del orden, también llegó doña María, quien al ver a su hija la tomó entre sus brazos, aliviada de tenerla sana y salva. La muchacha vio a su madre junto a ella y le pidió perdón, reconociendo que siempre tuvo la razón sobre Daniel. Así también confesó en dónde éste se encontraba y las autoridades llegaron al lugar deteniéndolo finalmente. Después de aquello, Margarita descubrió quién era realmente Daniel. Y doña María supo de dónde lo conocía, de las noticias, pues ella lo había visto hace algunos años y era por eso que ella le tenía tanta desconfianza. Finalmente, Daniel terminó tras las rejas y ellas pudieron conocer a su madre, quien también se presentó el día del juicio y presenció cómo un juez dictaba su sentencia, lamentándose una vez más por no haber hecho caso a las claras señales que su hijo tenía después de salir de la casa de su padre. Hasta aquí la historia de hoy, queridos amigos. Recuerden que la salud mental es importante. No descuiden a sus retoños. Te envío un fuerte abrazo y te espero con más historias como siempre.